tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Un poco de efecto ahí para que el técnico se anime, porque no se anima. Es un privilegio y un placer estar una vez más aquí en este espacio para compartir de la palabra de Dios y sobre todo con el estudio que llevamos, la fe que actúa. Hemos visto ya 3 ejemplos de la fe. Entonces, en este cuarto, acuérdense, el jueves pasado lo mencioné, y vamos a hablar de la fe de Rahab, la ramera. Entonces, esperamos que esté ahí poniendo atención, como dice Giova, ¿no? Cuando introduce, esperamos que tenga ahí su lápiz, su papel, su Biblia, y que esté dispuesto para aprender en esta tarde, ¿sí? Sin más que decir, vamos a empezar con una oración. Le vamos a pedir al pastor Giovanni que ore y vamos a adentrarnos en este estudio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te damos gracias por la oportunidad y la bendición, Señor, de poder abrir tu palabra y aprender de ella, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que quites toda distracción, todo cansancio en el cuerpo y de cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Padre Santo, que abra nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, para aprender de tu palabra en esta noche. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Amén. Aleluya. Amén. Amén, amén. Pues qué alegría, hermanos, qué alegría volver a encontrarnos otra vez por este medio. Estamos muy contentos de estar aquí frente a ustedes otra vez y como siempre con temor y temblor al dialogar de la bendita y santa palabra de Dios. Esperemos que se hayan aplicado esta semana para su tarea y que hayan recordado por lo menos, y los que no lo han memorizado, que lo hayan memorizado, Romanos 8:28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y pudimos entender un poquito de este versículo estudiando la semana pasada de la fe de Moisés, ¿verdad? Y que hayan leído con atención Josué capítulo 2. Espero, hermanos, que no se hayan distraído de su tarea. Hablo a los hermanos de la iglesia local, sobre todo ustedes que están participando en nuestro reto de lectura de un mes previo a la Semana Santa. Tenemos como reto como iglesia leer todo el Nuevo Testamento y estamos siendo instruidos y dirigidos por nuestra hermana organizadora. Entonces, pero sumándole al reto de lectura bíblica, no descuiden nuestra tarea, en este caso Josué capítulo 2, y pues su devocional personal tampoco lo descuide, ¿verdad? Entonces vamos a aprender esta tarde con la ayuda del Señor, como decía Moy, de la fe de Rahab. Aprendiendo de la fe de Rahab. Es muy interesante, hermanos, en los 40 versículos que tenemos en Hebreos capítulo 11, el capítulo que conocemos como los héroes de la fe. El versículo 31 menciona unas cuantas palabras, hermanos, que dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Una corta mención acerca de Rahab, pero tenemos más mención de ella, y especialmente la parte de la historia en la que ella está involucrada, que es de lo que vamos a aprender esta noche. Y la próxima semana, hermanos, vamos a estudiar un poquito del versículo 30, bueno, dentro de 2 semanas, porque la próxima semana vamos a ver un poquito de Josué. En Josué nos vamos a detener con 2 lecciones, pero precisamente también con versículos de poca mención en Hebreos capítulo 11. Pero hoy, hermanos, nos entretenemos y dialogamos de la fe de Rahab. Así es que vamos a entrar en materia. Vamos a un contexto, hermanos. Las personas que parecen las más pecadoras, al llegar a Jesús cambian de vida completamente y adquieren una fe que las lleva a la salvación y a la vida eterna. Nadie puede obtener salvación, hermanos, sin reconocer a Jesús
como su Salvador y Señor. Y nuestro personaje de esta tarde, Rahab, es mencionada por primera vez en el libro de Josué. Usted ya lo leyó, Josué capítulo 2. Allí aparece como una prostituta que vivía en la ciudad cananea de Jericó, y que los israelitas, comandados por Josué, se disponían a tomar. Al caer Jericó, Rahab y al menos la familia que estaba con ella en su casa no fueron dañados. Qué sorpresa, hermanos, qué sorpresa es hallar en la lista de los héroes de la fe a una mujer mala. Como leímos, una prostituta, ¿verdad? Como decíamos hoy la semana pasada, lo voy a decir así como es, porque pues así se menciona en Hebreos 11, el versículo que leíamos hace un momento. La cita bíblica de Hebreos 11 no oculta a lo que se dedicaba Rahab. Al contrario, esta cita revela la misericordia de Dios y su poder para cambiar vidas. En su enseñanza sobre la fe, Santiago nos enseña que Rahab fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros. La fe debe motivarnos a hacer buenas obras. Gloria al Señor. La referencia impactante, hermanos, con relación a Rahab la encontramos en Mateo capítulo 1. Voy a leer solamente los versículos 1 al 6 para entrar en contexto. Miren, este es el libro que comienza de esta manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Fíjense, la genealogía del Señor empieza como conocido como hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ok? Y comienza así: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Y Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y sigue diciendo la lista. Entonces esa mujer viene a convertirse, hermanos, en tatarabuela, según nosotros lo entendemos, del rey David. Sí. Esta mujer de fea reputación, a lo cual la escritura no oculta a lo que esta mujer se dedicaba. Pero, como dije en la expresión al iniciar en este momento, las personas que parecen las más pecadoras, al llegar a Jesús, cambian de vida completamente y adquieren una fe que las lleva a la salvación y a la vida eterna. Y debemos entender esto y debe quedarnos bien marcado: nadie obtiene salvación sin reconocer a Jesús como su Salvador y Señor. Correcto. ¿Ok? Entonces, con esta introducción, hermanos, vamos a dialogar de algunos episodios, de algunos versos en la vida de Rahab, que usted ya leyó en Josué capítulo 2. Así es que arrancamos. Gloria a Dios. Bueno, la pregunta número 1, hermanos. Según Josué capítulo 3 versículo 1, ¿cuántos espías fueron enviados a Jericó y quién los envió? Josué capítulo 3 versículo 1 dice: Josué se levantó de mañana. Perdón, es capítulo 2. Josué capítulo 2. Capítulo 2, perdón. Es correcto. Aquí el secretario se equivocó, Discúlpenos. Ya le daremos su respectiva disciplina. Unos chocolatitos. Dice Josué capítulo 2 versículo 1: Josué hijo de Nun envió de Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entonces, ¿cuántos espías fueron enviados? 2. ¿Y quién los envió? Los envió. ¿Verdad? Josué envió a esos 2 espías secretamente a que echaran un ojo ahí y por casualidad cayeron
en la casa de Rahab. De Rahab, la ramera. Sí. Con R mayúscula. De hecho, estudiando un poquito, el día que estaba estudiando un poquito sobre esto, escuché o leí más bien que había muchos estudiosos, pastor, que querían encontrarle otra definición a la palabra, como para limpiar el nombre de Rahab, porque no aceptaban que de ahí viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero también otros estudiosos decían que eso no hacía más que empequeñecer la misericordia de Dios. Exacto. Ahí podemos ver claramente la misericordia de Dios en la vida de Rahab. Recordemos, hermanos, que todo esto tuvo lugar durante los 3 días que Josué ordenó a la nación esperar a las orillas del Jordán. Dios tiene un propósito especial para estos 3 días. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, el capítulo 1, versículo 11 dice: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y ahí hay esos 3 días, los cuales Josué aprovecha para enviar desde Sittim. Y miren, hermanos, es muy interesante, por la experiencia pasada de Josué en Números capítulo 13, ustedes van a recordar más adelante eso, tuvo que hacerlo secretamente. Envió 2 espías de Sittim, dice el versículo que leyeron, 2 espías los envió secretamente. Y este tipo de preparación cuidadosa muestra fidelidad, no falta de fe. Las promesas de Dios de éxito para nosotros nunca deberían ponernos en inactividad. Nos deberían impulsar a andar en actividades de Dios, no en falta de actividad. No nos dice aquí quiénes fueron los 2 espías, pero leyendo un poquito de información acerca de la tradición judía, enfatizo solamente la tradición, que es mera especulación, se cree que fue Caleb y el sumo sacerdote Eleazar. Eso es lo que arroja la información de la tradición. Pero lo interesante de aquí es que fueron 2, probablemente Caleb y Eleazar, enviados secretamente desde Sittim en un periodo de 3 días que Josué estableció para prepararse antes de entrar a tomar posesión de la tierra de Canaán. Nada de falta de fe, precaución, observación y dedicación en cumplir fielmente la encomienda que el Señor estaba dando a Josué al frente del pueblo de Dios. Correcto. ¿Ok? Dice que sí. Bueno, algo que me gustaría decir aquí, antes de pasar a la siguiente pregunta, es este comentario interesante que dice aquí, precisamente adentrándonos a la lección. Dios muchas veces utiliza a personas con una fe sencilla para lograr sus grandes propósitos. No importa qué clase de pasado hayan tenido, ni cuán insignificante parezcan. Rahab no permitió que su pasado le impidiera desarrollar el nuevo papel que Dios tenía para ella. Dios tenía un plan para ella. Ahora sí, siguiendo con la siguiente pregunta, dice: ¿a qué fueron enviados estos hombres a Jericó? Según el versículo 2. Bueno, lo vamos a leer y dice: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces, ¿a qué fueron enviados? ¿Cuál era la tarea? Era que fueran a espiar la tierra, a reconocer la tierra. A reconocer la tierra, sí. Es lo que dice el versículo 1, ¿no? En el mandamiento que Josué, hijo de Nun, les da a estos 2 espías, ellos fueron y entraron a andar, reconocer la tierra y a Jericó. Sí. Y ya aquí,
en el versículo 2, han venido aquí unos hombres para espiar la tierra, según la interpretación de los que descubrieron a los espías, a espiar secretamente la tierra. Josué también muestra, hermanos, en este caso sabiduría al enviarlos secretamente. Porque, es decir, hermanos, secretamente es que ni los del pueblo se dieron cuenta. Porque Josué tenía una experiencia en esto, si ustedes recuerdan. Los últimos espías que fueron públicamente enviados a reconocer la tierra tuvieron un mal reporte para Israel. Cuando la mayoría de los espías volvieron con un reporte, fue desalentador. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Está narrada en Números, capítulo 13. Entonces Josué lo hizo de una manera diferente, aprendió. Qué importante, hermanos, es entender aquí que se puede aprender de las lecciones de la vida, sean errores o sean aciertos. En el caso de Josué tuvo una mala experiencia. Recuerdan ustedes a Josué y a Caleb, que tuvieron una mala experiencia con sus compañeros de misión, que fueron a espiar también la tierra, a investigar acerca de la tierra de Canaán, y los 10 que iban con ellos regresaron con un mal reporte que trajo desaliento al pueblo. Josué lo hizo de una manera diferente, a espiar secretamente la tierra, y les dijo: andad a reconocer la tierra y a Jericó, vayan, observen todo. Entonces, hermanos, de aquí aprendemos que Dios tiene cosas grandes en mente para esta misión espía. Fallará como una misión de reconocimiento militar, pero tendrá éxito de acuerdo con el propósito de Dios. Quiere decir, hermanos, que tal vez militarmente no era un trabajo muy profesional, pero dentro del plan y propósito de Dios, número 1, y número 2, en la experiencia pasada de Josué, esto tenía mucha importancia, que solamente fueran 2 y fueran secretamente, ¿verdad? Sí. Y de ahí llegaron a un lugar en especial, y ahí entramos en materia. Bueno, la número 3 dice, según el versículo 3, ¿qué hizo el rey de Jericó cuando supo que los hombres estaban en la casa de Rahab? Dice el versículo 3, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. ¿Cuál fue qué hizo el rey? Pues simplemente le mandó un mensajito a Rahab, agarró su cel y le mandó un WhatsAppazo y le dijo: Rahab, saca a los hombres que han venido a ti. O sea que ya se había dado cuenta el rey. Sí, porque en el versículo 2 leemos que le fue dado aviso al rey, o sea que fueron descubiertos, ¿verdad? Pero simplemente el rey le dijo: saca a los hombres, entréganos, ¿verdad? Pero tenemos más que dialogar en la siguiente pregunta, que en este mismo contexto. Dice la siguiente pregunta, según los versículos 4 al 6, ¿qué había hecho Rahab con los hombres de Israel? Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. ¿Qué había hecho Rahab con los hombres de Israel? Bueno, pues vemos por el relato de las Escrituras que los escondió entre los manojos de lino que tenía en el terrado. O sea que se aventó una mentirilla piadosa o una mentirilla blanca. Híjole, ¿será muy que las mentiras tienen color? No, de ninguna manera. En la cultura de ese tiempo, hermanos, había una fuerte tradición de hospitalidad. Si alguien era un huésped en tu casa, tú tenías un deber muy fuerte de protegerlos y cuidarlos. Aún considerando esto, Rahab fue mucho más allá con respecto a las tradiciones culturales acerca de la hospitalidad. Ella puso su propia vida en la brecha por estos hombres.
Y como decía Moy, déjenme hacer esta mención aquí. La mentira de Rahab no es justificada, pero muestra valor. Considera que ella era una mujer pagana en una ciudad y cultura que estaba completamente entregada a adorar dioses falsos y a la inmoralidad, sin previo contacto con la palabra de Dios o con las cosas de Dios. Ahí está la respuesta. Sí, aparte que dice aquí un comentario que estaba leyendo exactamente ahorita que decía eso, que Rahab no era judía. Entonces ella no conocía los principios de la ley de Dios, de que sabía que la mentira era pecado. Exacto. Y era más como un principio de guerra, ¿no? En ese tiempo. Exacto. De tratar de engañar al enemigo. Sí, y era una mujer pecadora que vivía en una ciudad pagana, con una cultura completamente diferente a la del pueblo de Dios. Ella estaba entregada a esa cultura y a la adoración de dioses falsos, y también estaba entregada a la inmoralidad. Entonces, ella no había tenido un contacto con Dios, pero Dios estaba empezando a trabajar en ella por los resultados que vemos aquí, porque los planes de Dios, hermanos, son perfectos, y vamos a concluir con eso más adelante. Pero a esta mujer no es justificable la mentira, pero mostró mucho valor considerando su situación, ¿verdad? Nosotros no tenemos excusa, hermanos. Estoy hablando a la iglesia. Una vez que hemos venido a Cristo, no tenemos excusa para la mentira. Por eso le decíamos, ¿será que hay mentiritas de color? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero esta mujer hizo esto, porque la pregunta que tenemos aquí es la anterior, y ¿qué hizo el rey de Jericó cuando supo que los espías estaban ahí? Le dijo a la mujer, danos a estos hombres que han llegado a tu casa. Esta mujer, hermanos, pudo haber dicho, sí, aquí están, son espías, aquí está, yo no tengo nada que ver con ellos, ahí está. Pero hermanos, ahí empieza a trabajar el plan de Dios, y lo que esta mujer ya había hecho al darse cuenta que el rey había sido informado, ya los había escondido, y los ayudó a salir adelante para cumplir un propósito de Dios. Hermanos, definitivamente tenemos que confesar y decirles que al meternos en este tema, nos metemos en Honduras, Giovanni, ¿verdad? Porque sí, hay muchos casos en las Escrituras que nos hacen pensar, sí, ¿verdad? Pero como hijos de Dios que hemos venido a los pies de Cristo, y con toda la información que tenemos de la doctrina que nos deja el apóstol Pablo en todos sus escritos, no está permitida. No tenemos excusa para la práctica de la verdad, ni con este argumento, Jehová, de que el fin justifica los medios. No tenemos excusa. Vale más caminar dentro de los parámetros establecidos por Dios en su palabra y la guianza del Espíritu Santo. Correcto. ¿Ok? Una manera de explicar eso que dice el pastor, aplicándolo a nuestra vida, es que Rahab se encontraba en un momento de presión. ¿Y cuántos de nosotros no nos encontramos en un momento de presión en algún momento y tratamos de excusarnos, ya sea mintiendo o pecando, y excusamos, como dice el pastor, no justificamos los medios? Y algo que dice aquí que me interesa y que me gustaría compartirlo con ustedes dice, afortunadamente Dios no nos exige, no exige que nuestro juicio sea perfecto siempre, pero dice, simplemente nos pide que confiemos en Él, que es algo de lo que estamos hablando, de la fe que actúa, y que hagamos lo mejor que podamos, como Rahab lo hizo, y ahora vemos en Hebreos que ella recibió elogios por su fe. Sí. Y a mí lo que más me impresiona, aparte de los elogios que mencionas, verla en la genealogía del Señor. Sí. De donde viene el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Ok, y seguimos hablando de esta mujer aquí. Hay mucho más que decir. Bueno, cabe mencionar también, hermanos, que lo leemos así muy, muy rápido y muy fácil, pero Rahab expuso su vida, puso en peligro su vida al hacer esto, ¿no? Y la pregunta que surge, hermanos, es ¿por qué decidió Rahab ayudar a los espías? Según el capítulo 8, versículos
2. Versículos 8 al 11, perdón. Dicen los versículos 8 al 11: Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. ¿Por qué decidió Rahab ayudar a los espías? Todo lo que había escuchado acerca de Dios, del Dios de Israel, del Dios que es el Dios de nosotros también. Imagínense el impacto que causó en esta mujer, ¿no? De tal manera de sentir temor de Dios. No nada más en ella, en todos los hombres. Sí, lo veía en todo el país, decía. Sí. Entonces, imagínense el impacto que causó. Esa mujer sí se impactó por ver el mar Rojo seco, imagínense. Sí. Seco. Sí, no. Seco yo. Estaba seco. Seco. Entonces, ¿por qué decidió ayudarlo? Porque todo el pueblo había oído del poder de Dios, lo habían visto. Todo el pueblo de Jericó, hermanos, como leemos en estos versículos, tenían temor del Dios de los israelitas. Y ese temor llevó a Rahab a hacer una declaración seria y muy importante, como hemos leído en el versículo 11, que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y déjenme hacer una pausa aquí para recordar, hermanos, Hebreos 13:8, que dice: el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Dios del que está declarando aquí esta mujer, el Dios que trajo temor a todo Jericó, podemos decir, hermanos, con toda seguridad y certeza, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Aleluya. Y esto que dice Rahab lo seguimos viendo en nuestros tiempos, hermanos, cuando vemos a una persona inconversa a atribuirle a Dios las cosas, porque ve nuestra vida, porque ve lo que pasa en nuestro diario vivir, atribuirle a Dios nuestros logros, nuestras bendiciones, los milagros, es motivo de gozarlos nosotros. Sí. También Rahab dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esta sorpresiva explosión de fe muestra que Dios tenía un plan para unir a Rahab y a los espías. Es algo similar como cuando vemos algo sobrenatural de parte de Dios y Él nos lleva a personas que son creyentes o una persona abierta al Evangelio. Déjame ejemplificar esto que acabo de mencionar. Voy a citarlo otra vez, hermanos. Ella dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esta sorpresiva explosión de fe nos muestra que Dios tiene un plan para unir a Rahab y a los espías. En la soberana voluntad de Dios, hermanos, Dios hace esa unión asombrosa. Sí. Asombrosa. ¿Te acuerdas que hace unos días vino un señor aquí enfrente de la casa? Y yo estaba regresando de algún mandado y me detuvo y me dijo: ¿está Giovanni? Y yo dije: sí, está Giovanni. Oh, le habla, por favor. Y te grité: Jehová, te hablan. Y en lo que tú salías yo le dije: oh, es compañero de trabajo. Dice: no, él me dijo algo de Dios allá abajo, por la parte de la propiedad, un día que estábamos trabajando allá afuera, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y qué era? Era un señor alcoholizado, sí, pero estaba listo para recibir el Evangelio. Entonces ahí hubo una unión, hermanos, entre Giovanni y ese hombre en la fe, porque él me dijo a mí: yo quiero que Giovanni vea el cambio que Dios ha hecho en mí. Sí, correcto. Y es algo que está pasando aquí con la mujer. Cuando esta mujer dice: sé que Jehová os ha entregado esta tierra, aquí ya hay una explosión de fe inesperada en una mujer de muy dudosa reputación. Sí. ¿Verdad? Entonces Dios tiene, hermanos, esos planes perfectos cuando hay personas listas para arriesgarse a hacer algo por la obra de Dios y por el pueblo de Dios. Aquí están estos espías, sabía que se estaban arriesgando, pero estaban dispuestos a obedecer lo que su líder les estaba mandando. Se encontraron allí, en medio del peligro, con la provisión de Dios, que
maravilla. La declaración de Rahab: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, es una prueba de su fe. No es una fe fuerte ni perfecta, pero esa fe es admirable. Hermanos, podríamos estar consternados por el hecho de que Rahab era prostituta o que era mentirosa, pero el hecho de que ella no fue salva por sus obras, sino por la fe, ella sabía quién era Dios, sabía quién era ella, y ella confió en Dios por su propia vida. Aleluya. Y es lo que tenemos que hacer. Y ahora Rahab reconoció a Dios como el Dios del cielo y de la tierra. Sí. Simplemente por lo que había escuchado, hermanos. Sí. Por lo que se escuchaba, se rumoreaba por ahí. De lo que había pasado el Señor con su pueblo. Así es. ¿Qué excusa tenemos nosotros, hermanos, que tenemos la palabra de Dios completa, entera? Rahab no tenía la palabra de Dios, no tenía algún profeta que le haya ido a predicar ni nada, mas ella confió en Dios, puso su fe en Dios, y como decía el pastor, una fe, ¿cómo fue la palabra, pastor? Sorprendente, una fe espontánea, una explosión de fe. Una explosión de fe. Ahora me hace recordar esto, yo en la clase que estamos recibiendo de nuestros hermanos directos desde Colombia. Estamos en una clase, nosotros también, hermanos, y el maestro, que es colombiano peruano, insistiendo en el compartir nuestra fe, como dice Jehová. ¿Qué excusa tenemos? En la experiencia que están teniendo allá en Sudamérica, hermanos, dicen los hermanos, todos tenemos una historia. Entonces, para impactar la vida de gente, cuéntales tu historia, cuéntales la historia de Jesús. Siempre hay un antes y un después, pero en medio está lo que cambia nuestra vida. Entonces no tenemos ninguna excusa, hermanos. Rahab era una mujer prostituta, una mentirosa, pero ella había escuchado del Dios de Israel, y eso la llevó a declarar con sus propias palabras: Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y hermanos, esto nos enseña que esta mujer empezó a cambiar y a depositar su fe en ese Dios que es Dios arriba y abajo. ¿Expuso su vida? Pues como lo dijimos al principio, sí. El mismo rey fue a darle un mensaje y un mandamiento diciendo: entréganos a esos hombres que vienen a, como leímos, a espiar la tierra, ¿verdad? Sí. O como dijo aquí la mujer, sí, a espiar la tierra, aunque ellos fueron enviados a reconocer la tierra. Pero ya dijeron, estos son espías, sí, entréganoslo. Pero esta mujer, algo empezó a cambiar su corazón, y aquí está una unión de una persona que quiere cambiar con alguien que tiene algo que decirle, como fue en tu caso, yo, a tu experiencia, que nos gozamos en días pasados al saludar a ese señor. Y sabes que yo me lo encontré unos días después, igual yo venía entrando a la casa y pasó por ahí, otra vez yo no lo reconocí, muy cambiadito, muy bañadito, y me saludó y me dijo, así nada más de pasar: esta es mi casa, yo soy de esta casa. Okay. Yo le dije, bienvenido cuando usted guste. Por cierto, hay que verlo y decirle que pronto su casa va a estar abierta. Ok, excelente. Con la ayuda de Dios. Muy bien, seguimos. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿qué pidió Rahab a los espías en los versículos 12 y 13? Que dicen: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Qué pidió Rahab a los espías? Bueno, que tuvieran misericordia de ella y de su familia. Sí. Vamos a unir ahorita con la siguiente pregunta para ampliar un poquito más el comentario, pero simplemente déjenme decir aquí, hermanos, que
Esta mujer, viendo que estos espías eran parte del pueblo de Dios poderoso, pidió que actuaran con misericordia hacia ella y su familia. Otra vez, poniendo en práctica la fe en ese Dios poderoso. Ustedes pueden obrar con misericordia. Pero tenemos más que decir aquí. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿cuál fue la respuesta de los espías según el versículo 14? El versículo 14 dice: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Cuál fue la respuesta de los espías? Pues tendrían misericordia de ella y de su casa. Pero pienso, y es mi humilde opinión, que más allá de la misericordia de que salvaran su vida, encontró otra misericordia más grande, que fue la misericordia de Dios. Sí, no lo había experimentado y no sabía cómo experimentarlo y no sabía cómo expresarlo. A veces así nos pasa. Todavía en nuestra humana torpeza, hermanos, hay muchas cosas que le atribuimos a la suerte. Pero al karma. A medida que vamos conociendo más al Señor, sabemos que no es más que por la pura misericordia de Dios. Esta mujer le dijo a los espías: como yo he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre. Miren, hermanos, qué interesante es esto. El deseo de Rahab era ver a su familia salva, y lo lejos que ella va para salvarles la vida muestra que su amor era notorio, al igual que su fe. Sí. Ella pudo haber dicho: pues yo les ayudé, ustedes ayúdenme, pero dijo ella: también quiero que incluyan aquí la salvación de mi familia, la salvación de mi casa. Y luego les dijo: júrenmelo por el Señor. Bueno, esto nos muestra que Rahab buscaba seguridad al pedir juramento. Ella quería dejar su vida pecaminosa y su cultura y ser parte, sin duda alguna, del pueblo de Dios, incluyendo a su familia. Amados hermanos, si usted tiene a alguien en su familia que aún no ha rendido su vida a Cristo, insista por la misericordia de Dios a toda su familia. Y si no tiene a nadie más humanamente a quien decírselo, dígaselo al Señor y dígale: extiende tu misericordia por mi familia y salva a mi familia. Podríamos decir aquí, Yoba y Moy, a nuestro mapa Oikos. ¿De qué estamos hablando? Algún día les decimos. Les explicaremos bien. Sí. Bueno, en Tecate lo voy a explicar muy pronto. Nuestro mundo, hermanos, cercano. Hermanos, roguemos por la misericordia del Señor. Incluso a la persona, pastor, de nuestra familia que creemos inalcanzable, que creemos que nunca va a cambiar, que no tiene solución, esa persona puede cambiar por el poder de Dios. Claro. Nosotros, o estoy seguro que si nosotros hubiéramos ido a Jericó y Dios nos hubiera dicho que dentro de todo el pueblo había una persona que tenía fe en él, creo que Rahab hubiera sido una de las últimas personas en las que pensaríamos, por a lo que se dedicaba, por su estado. Tal vez, Giovanni, nos hubiéramos animado a predicarle. Sí, porque somos tan marcados por esas cosas, por esos prejuicios, por esos estigmas que vemos en la gente. Claro. Pero Dios no hace excepción de personas. Sí, y nosotros sí lo hacemos como usted dice, pastor. Sí. A lo mejor tenemos a alguien ahí que necesita escuchar de Dios. Tuvimos esa experiencia desagradable y triste durante esta semana, ¿no? ¿Te acuerdas? Que recibiste la noticia de una persona no conocida por nosotros físicamente, de un músico, de un ¿cómo podemos decir? Un compositor, un técnico, productor, que está pasándola mal en este tiempo, en otro lugar. Y pedimos ayuda, porque tenemos familiares en ese lugar donde él está. Pero alguien se molestó y dijo:
No se metan en eso, déjenlo, porque él tiene problemas por las drogas, por el alcohol, porque él quiere vivir así. Y me acuerdo bien la reacción de Moy, que dijo, bueno, si él tiene problemas en esa área es porque él tiene necesidad. Es cuando más tenemos que extender nuestra mano para ayudar a esas personas que son necesitadas, y no nada más tacharlas, señalarlas y decir, este no quiere. Amados hermanos, díganme ustedes, usted que me está escuchando, ¿fue fácil para el evangelio? Usted dijo, a la primera que le predicaron, usted dijo, sí, yo lo quiero. Creo que más de la mayoría de los que estamos ahorita, que ustedes que me están escuchando, diríamos, no, yo no fui fácil, pero alguien insistió. En primer lugar, Dios en su amor y su misericordia, el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, pero alguien estuvo orando, y alguien más hablando, y en su infinito amor y misericordia llegó el momento en que ya no pudimos resistir al trato del Espíritu Santo y dijimos, sí, Señor, me rindo a ti. Y por eso estamos aquí, hermanos, con una Biblia en la mano, y ahora con este tipo de pláticas, con este tipo de conversaciones, tratando de crecer más en nuestra vida y en nuestra comunión con Dios, y aprendiendo este tipo de cosas que nos llevan a tomar decisiones correctas con relación a la gente que necesita de Dios. ¿Ok? Es lamentable que lo digamos así, ¿no? Pero esta historia se presta para contradecir o para hablar acerca de las personas que catalogamos a la gente por cómo llegan vestidas, por su estilo de vida, por su apariencia, por su trascendencia de vida, de dónde salieron, de dónde vinieron. Y como dice Yoba, ¿no? Es lastimoso inclusive que sea parte de nuestra familia, ¿no? Que critiquen a una persona sabiendo que Dios nos ha sacado de peores lugares a nosotros. Entonces esta historia se presta para eso, ¿no? Y qué bueno que no somos Dios nosotros. No, si no. Dios tiene misericordia. Ok. Bueno, la 7. 8. La 8. Ajá. Dice la pregunta número 8. ¿Qué señal le dijeron que debería poner en la ventana de su casa? Según los versículos 17 al 20. Que dicen, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. ¿Qué señal le dijeron que debería poner en la ventana? Bueno, leímos que tenía que atar un cordón de grana a la ventana por donde habían escapado. Mira, hermanos, no lo hemos mencionado así, o a lo mejor indirectamente sí, pero la fe de Rahab salvó a su familia. Sí. Y lo estamos viendo ahorita, ¿no? Ya ahora sí que el que no quería estar ahí con Rahab se iba a enfrentar a la muerte, ¿no? Pero la fe de Rahab salvó a su familia. Así es que si usted está pasando por un momento en el que dice, no, mi hijo no se quiere convertir, no, mi papá no quiere convertirse, no, mi mamá no quiere convertirse, tenga fe. Su fe puede salvar a su familia. Bueno, y el versículo 12 dice, hablando la mujer a los espías, os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. O sea que va a ser de verdad. Aquí les pidió una señal. Y entonces, después está aquí todo el compromiso que ellos hacen con ella. Y dice el versículo 18, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, ella tenía que hacer unas cosas importantes. Número 1, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, por la cual nos salvaste la vida. Número 1. Número 2, tienes que hacer esto otro también. Reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre.
Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Nosotros nos comprometemos con respetar este compromiso que hacemos contigo. Pero mira, tú tienes que hacer esto. Ata este cordón de grana a la ventana, por esa ventana por donde salimos, pero también junta a tu familia y tenla en lugar seguro. Hermanos, ¿qué representa esto? ¿Cuál es el lugar más seguro donde puede estar nuestra familia? Y podemos decir, la iglesia. No, hermanos. Para empezar, el lugar más seguro donde podemos tener a nuestra familia, de esas personas que estábamos mencionando hace un momento, que queremos sean alcanzadas por la misericordia de Dios, el lugar más seguro para empezar, hermanos, es nuestras oraciones. Para ponerlos en las manos más seguras, que son las manos del Señor. De ahí que cuando el Señor obre su vida, vea su testimonio, escuche el evangelio de sus labios, empiece a escuchar más material acerca de Dios y entregue su vida a Cristo, entonces usted puede decirle, mira, yo me congrego en un lugar, ahí hay más hermanos, hay más familia, alabamos a Dios juntos, como dice la Escritura, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, el amor cristiano. Te invito, ven. Pero hermanos, la iglesia no es el lugar de salvación, Cristo es el lugar de salvación. Y lo que usted tiene que hacer para que esto suceda en la vida de esas personas es traerlos constantemente hasta que esto suceda. Correcto. Yo doy este testimonio en mi vida personal, hermanos. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por su misericordia y a las oraciones constantes de mi madre y de mi abuela. Yo recuerdo cuando era un adolescente descarriado, grosero y majadero, que en cuanto tenía la primera oportunidad de hacer cosas malas, de portarme mal, obviamente lo hacía en la noche. Supuestamente yo tratando de engañar a mis padres. En la noche, ya que todos estaban dormidos, yo brincaba la ventana del cuarto donde nos quedábamos algunos de mis hermanos y yo, y había un rinconcito donde se quedaba mi abuela. Ahí dormía con nosotros mi abuela. Yo pensé que los engañaba. Me brincaba en la noche para hacer vida de noche. Pero recuerdo, hermanos, que volteaba a ver si nadie me había visto que yo había brincado la ventana. Y lo que veía, hermanos, es a mi abuela cayendo de la cama sobre sus rodillas. Y recuerdo que yo regresaba, era bien madrugador, llegaba temprano a la casa, 4 o 5 de la mañana, otra vez abría la ventana, me asomaba, entraba al cuarto y cuando mi abuela me escuchaba, ella se levantaba de estar sobre sus rodillas. Y yo siempre he dicho esto al recordar esas escenas. Gracias por la misericordia de Dios y a mi madre y a mi abuela, que siempre estuvieron presentándome en oración delante de Dios hasta que el Señor tocó y transformó mi vida. Entonces, algo tenemos y algo podemos hacer. A esta mujer se le dijo, haz esto, y si tú lo haces así, la sangre de tu familia, si cumples eso, caiga sobre nosotros. Pero los que se salgan del camino, somos inocentes de la sangre de esos familiares tuyos. Aleluya. Bueno, la siguiente dice, ¿qué hizo ella después que los espías se fueron? Según el versículo 21. El versículo 21 dice, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. En pocas palabras, obedeció lo que le habían dicho estos espías. Y en cuanto salieron, ¿dónde está el cordón? Y lo ató, porque esta es nuestra salvación. Sí. Hay que hacerlo inmediatamente. Bueno, la fe de Rahab animó y salvó a los espías y salvó su propia familia y su propia vida y toda su familia. Rahab no volvió a su profesión.
Ella no volvió atrás. Rahab se convirtió en una seguidora del Dios de Israel. Se casó con un siervo de Dios y llegó a ser un antepasado del Señor Jesús. Rahab vivió el resto de su vida entre el pueblo de Israel y se casó con Salmón, como leímos en el Evangelio, príncipe de Judá, siendo su hijo Boz, esposo de Ruth y bisabuelo de David, lo que puso a Rahab la ramera por su fe en Dios, según la Escritura, y como prueba de que Dios no hace acepción de persona en la línea ascendente del Salvador. ¡Qué misericordia, hermanos, la del Señor! ¡Qué premio a esta mujer de fe! Yoba, Moy, hermanos que nos están escuchando, el Señor tiene la misma misericordia para nosotros. El Señor quiere premiarnos también. ¿Tendremos esa fe para ser premiados? Nuestra es la respuesta. No importa el tipo de vida pasado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas para el que está en Cristo Jesús. ¡Qué misericordia la del Señor! ¡Qué premio a una mujer de fe! Aleluya. ¿Algo más que quieran decir, muchachos? ¿No? Vamos a orar, hermanos. Una vez más, Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti en este momento con gratitud. Hemos leído durante la semana y ahorita platicamos un poco de la vida de esta mujer que estaba en tus planes para salvar a los espías enviados para reconocer la tierra y abrir la puerta a la tierra prometida para tu pueblo. Tenían que hacer una estrategia y tenían que venir estos investigadores que estaban en peligro, pero tú tenías ahí un vaso preparado para su salvación. Pero lo más interesante es que vemos la salvación de esta mujer, la liberación y la salvación de su familia, y luego la vemos a ella viviendo con tu pueblo y ser parte del pueblo de Dios, puesta en la genealogía del Maestro. ¡Qué misericordia la tuya, Padre! Nosotros no somos diferentes. Seríamos en algún momento indignos de llamarnos hijos de Dios, pero es por tu misericordia, es por tu gracia, es por tu amor, Señor, mostrado a nosotros en la cruz del Calvario, que ahora podemos levantarnos firmes y fieles delante de ti con toda confianza. Pero también entendemos la responsabilidad que tenemos de ir a otros que están en la misma condición en la que nosotros estábamos, necesitados de ti, para poder hablarles de ese cambio que tú has hecho en nuestra vida por el poder del Evangelio. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. La fe que actúa, hermanos. Aprendamos de la fe de Rahab. Bueno, dejamos para tarea, hermanos, de tarea para la próxima semana, memorizar Santiago capítulo 2, versículos 25 y 26. Santiago 2, 25 dice: asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2, 25 y 26. Y vamos a retroceder un poquito en la lectura, hermanos. ¿Qué vamos a leer, Yoba, la próxima semana? Bueno, la próxima semana vamos a estudiar Josué capítulo 1. Por lo menos leer. Sí. ¿Verdad? Bueno, por lo menos leer. Sí.
¿De quién vamos a aprender? Vamos a aprender de la fe de Josué. Sí, vamos a tener 2 lecciones de Josué, hermanos, las próximas 2 semanas, hermanos, y vamos a estar hablando de estos casos importantes en la fe de este tremendísimo hombre de Dios. Así es que no olviden memorizar Santiago 2, 25 y 26 y leer, aparte de su lectura del reto que tenemos en la iglesia de leer el Nuevo Testamento en estos días, leer otra vez, si ya lo leyó, pero de la otra leidita, por lo menos al capítulo 1 de Josué capítulo 1. Aleluya. Amados hermanos, deseamos con todo nuestro corazón que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestras vidas y en vuestros corazones, y también que esté en vuestros hogares. El Señor les bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.